Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio. @Divoxradio. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio. Divoxradio. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Interrumpimos a nuestro invitado para dejarte con el suspenso, pero ahora va a retomar la respuesta, ¿cierto? Que estábamos conversando respecto a que como Business Intelligence Manager, cuál era su rol, ¿cierto? Y cómo vamos dando oportunidades a profesionales de distintas áreas, pero siempre con una actitud que es de aprender. Christopher, retomamos contigo entonces ahora para seguir con nuestro programa. Vale, mira, sí, yo creo el tema que quedaba pendiente era de que, cómo no, si llega el experto, la persona que es ultra experta, con doctorado, matemático, etcétera, versus alguien que puede venir de otro rubro, yo creo que, ok, la persona que es experta, yo puedo asegurar de que va a saber matemáticamente cómo resolver los problemas, pero quizás no va a entender de cara a la industria, por decir algo, cuál podría ser llegar a ser el dolor. Una persona que quizás viene con un background, por ejemplo, de publicidad, va a conocer mucho mejor los problemas que puede tener el área de marketing, un área realmente de publicidad dentro del retail, va a tener ese conocimiento y va a tener que aprender las herramientas tecnológicas o quizás las va a haber aprendido, pero de alguna forma va a tener una ventaja en ese. Entonces son dos roles que son totalmente distintos. Es difícil poder decirte cuál de los dos podría llegar a ganar, va a depender de lo que uno ande buscando en el rol. Pero yo creo que una de las cosas que yo me he dado cuenta que cuando uno hace los procesos de entrevista de estos tipos de roles, el conocimiento técnico no es únicamente lo que aporta más valor, ¿ya? La gente puede aprender todas las técnicas a lo largo del tiempo, puede aprender los lenguajes, eso sí te da una ventaja inicial de alguna forma, pero sí hay que tener la iniciativa, hay que ser muy curioso para este tipo de roles, ¿ya? Hay que saber hacer buenas preguntas, ¿ya? De cuáles son los dolores, ¿ya? Yo me enfoco mucho en los dolores porque nosotros como área de inteligencia de negocio existimos porque hay una necesidad del negocio, ¿ya? Nosotros no existimos si el negocio no lo necesitara, ¿ya? Entonces intentamos resolver cuáles son los dolores que ellos tienen con las herramientas que nosotros construimos que ellos puedan resolver. Entonces, alguien que pueda levantar ese tipo de cosas, pero que a su vez pueda poder él mismo resolverla, es como lejos del mejor rol. Entonces, tiene que ser alguien que también tenga una muy buena actitud, ojalá alguien que tenga esa visión, alguien que se pueda relacionar con personas, porque no podemos, como dijiste tú, no podemos olvidarnos que después, al fin y al cabo, son relaciones de personas. Entonces, es alguien que, si estamos en la oficina, se puede parar y hacer una pregunta a alguien que esté más allá, tiene la actitud para poder hacer ese tipo de cosas. Yo creo que eso es muy valioso y como le digo, la parte tecnológica después se puede aprender. Idealmente, si ya lo sabe, digamos, hay un camino ya avanzado, pero aprender específicamente de las herramientas también. Cada empresa tiene su propio sabor de herramientas y cómo las usa, entonces siempre hay una curva de aprendizaje, ¿ya? Pero yo creo que es bien importante también tener como esa actitud. Y yo creo que un científico de datos, para ser bien transversal y tener muy buena esa capacidad, tiene que tener esa capacidad de comunicación. Como lo mismo que cuando después supongamos, hace el modelo más complejo, después cómo lo presenta, cómo habla de los resultados, cómo lo transmite, ¿ya? Entonces tiene que también tener esa capacidad de pararse frente a un grupo de personas y poder presentarlo. Bueno, hoy en día frente al computador y presentarlo por internet, pero poder transmitirlo de alguna forma, esas ideas, usualmente son ideas bien abstractas, bien complejas. Entonces uno tiene que también tener esa capacidad. Y eso se trabaja mucho, digamos, también hay que practicarlo, porque uno no nace directamente muchas veces con esas habilidades. Pero yo creo que uno de esos los factores que nosotros más valoramos, si son roles que van a tener mucha relación con equipos que también van a requerir mucho este tipo de interacción. Por ende, entonces no basta solamente con programar. Puede ser una base, un plus, puede ser un analista de datos o un científico de datos, alguien que no tenga idea de programar. ¿Eso se puede dar o eso es un condicionante? Mira, lo mínimo que tuviera que saber de programar hoy en día es por lo menos SQL, ¿ya? Poder hacer una query para poder obtener datos. Yo creo que eso es como lo más básico, porque si realmente no sabe nada de programar, es muy difícil que pueda utilizar los datos porque cómo los va a trabajar, cómo los va a utilizar, ¿ya? Hoy en día quizás lo va a poder hacer como con el Excel, pero igual va a tener que de alguna forma poder
utilizar las fórmulas que por debajo realmente termina siendo como una programación. Entonces, el tema no es saber programar para desarrollar software. Eso es totalmente distinto. Estamos hablando de otro mundo diferente. Acá estamos hablando de herramientas de tratamiento de datos. Será el mismo Python con el cual puedo construir una solución de software, pero utilizado de otra forma, donde me va a interesar cómo poder cruzar dos tablas, cómo poder filtrar, cómo poder ordenar, cosas de ese estilo. Entonces, en ese caso, el SQL, nosotros lo que realmente pedimos, lo mínimo es saber SQL. Algunos serán SQL más básicos y otros SQL ultra expertos, pero todo eso se va aprendiendo con el tiempo. Y yo creo que por lejos el lenguaje que yo más he utilizado en mi carrera ha sido el SQL, yo aprendí a programar en C, SQL, Java, Python, R, todos los que te puedo imaginar, pero el SQL hasta el día de hoy, aunque yo no programo mucho hoy en día, de repente uno igual hace una query por ahí y es importante entender la lógica que hay detrás de eso. Entonces, sí o sí, tienen que aprender el SQL, yo creo que es como lo ideal. El ABC, por lo menos ahí tenemos un súper dato, un datazo, ¿cierto? Porque a veces algunos dicen, no, que de repente aprender algo, otros son más románticos con el R, ¿cierto? Que tienen ahí ciertas tendencias, ¿cierto? Pero qué gracioso que digas el tema de C, porque los que somos más grandes, sabíamos lo que era eso, ¿cierto? Cuando teníamos los disquetes, incluso los blanditos o los de 3 1/4, ¿te acuerdas que era que teníamos como Sí. 13 para lograr así un poquito de información? Y por lo mismo, ya, tenemos en cuenta entonces que tenemos que saber por lo menos saber dónde ir a buscar la información en las tablas y hacer por lo menos una query de búsqueda, ¿cierto? Y como segundo paso, ¿qué consideras tú que podría dar un poco más de ventaja? ¿Saber más de matemática o estadística? En ese caso, yo diría que mucho más de estadística. Usualmente lo que uno trabaja es, no sé, analiza una tendencia o ve como un grupo de clientes, por decir algo, y siempre sale la pregunta de cómo son estos clientes, entonces cómo los puedo describir, y ahí la estadística es fundamental. Yo siempre le digo a mi equipo y a todos mis alumnos, le digo, tenemos que tener cuidado con los promedios, porque no todas las distribuciones son normales. Entonces tenemos que entender un poco qué significa esto de una distribución que sea o no sea normal, por ejemplo. ¿Ya? ¿Será siempre el promedio lo mejor o nos conviene la mediana con desviaciones estándar o alguna otra métrica? Entonces tenemos que aprender un poco de estadística. No estamos hablando de estadística avanzada, conocer todas las distribuciones que hay, pero sí entender qué es lo que está sucediendo y con algunas métricas más simples ya poder por lo menos describir. Uno utiliza mucho la estadística para poder describir datos y siempre es lo más útil. Tenemos que pensar como madurez. Yo les decía, abajo tenemos los datos, después tenemos la capacidad de poder describir, después vamos a poder predecir y después al final arriba vamos a ser prescriptivos, vamos a decir qué es lo que hay que hacer. Pero para poder llegar al último nivel tenemos que poder pasar por los otros primeros, si no nos vamos a recomendar cosas que no sean lo adecuado. Como en todo proceso es importante respetar, ¿cierto?, la madurez y ir entendiendo, porque para ir cerrando, ¿cierto?, en tu conclusión de quiénes estarían mejor preparados para tomar esta ventaja, podríamos decir que un rasgo base, por lo que tú nos has comentado, es tener esta plasticidad de aprender cosas nuevas, es, digamos, el que tiene más capacidad de adaptarse, como diría Darwin, es el que va a sobrevivir. Sí, o sea, esto es una carrera que, digamos, nunca se acaba de aprender, ¿ya? La tecnología constantemente está cambiando. Cuando yo empecé a trabajar, no sé, bueno, no existía Python en ese minuto, por eso era todo mucho más SQL, otros lenguajes. Y yo en algún minuto en alguna biblioteca encontré un libro por ahí, Python for Dummies, y con ese libro aprendí, por ejemplo, ¿ya? Y después, bueno, uno en el día a día lo va perfeccionando. Pero siempre uno tiene que estar dispuesto a ir aprendiendo. Yo creo que por lo menos cada 10 años hay un cambio gigantesco en la tecnología. Hoy en día, entre medio nos pasó que, por ejemplo, aparecieron las técnicas de deep learning, hubo que aprender de eso. Hoy en día estamos con los modelos de lenguaje, los LLM. Entonces, claramente, uno siempre va aprendiendo con cosas nuevas, después va viendo cómo los va aplicando, pero siempre va aprendiendo cosas. Entonces, sí o sí, estos perfiles tienen que tener esa capacidad de irse ajustando y aprendiendo, porque, por ejemplo, mi equipo ahora están todos certificándose en la nube y lo que van a aprender ahora, en un año más, quizás va a cambiar. No es que van a tener que olvidar, pero van a tener que ajustar esos conocimientos y constantemente ajustando y ajustando porque nuevas tecnologías aparecen, nuevas herramientas van apareciendo y nuevas formas de resolver problemas. Entonces,
siempre hay que estar constantemente aprendiendo, buscando, leyendo, donde podamos encontrar, viendo videos y apoyándonos también dentro del equipo. Hay mucho aprendizaje que no se da por ir a capacitaciones ni leer libros, sino que porque hay alguien del equipo que sabe, nos juntamos, hacemos como una reunión donde alguien presenta algún tema y así vamos profundizando. Entonces tenemos también mucho eso de trabajar en equipo y también, bueno, ahí por eso nos obligamos a venir a la oficina. ¿Ya? Nos gusta, intentamos promover que la gente vaya a la oficina para que se den esa distancia. A veces por internet es más difícil. Entonces intentamos por lo menos un día a la semana que venga todo el equipo. ¿Ya? Hay veces que venimos también más días, pero por lo menos que ese día vengan todos para poder tener instancias donde estamos compartiendo entre todos y en las conversaciones de pasillo, la gente aprende a veces mucho más que lo que podría aprender en una hora de capacitación, porque resuelven dudas, yo tomo mi computador, me siento al lado, oye, ¿cómo resuelvo esta query? Oye, ¿y cómo ocupo acá para generar esta visualización? Y eso, por lejos, yo creo que es lo más importante. Cosas que no se pueden reemplazar, ¿cierto? El híbrido llegó para quedarse, pero el contacto entre el equipo uno a uno es irreemplazable. Cosas que nos tienen que dejar también tranquilos a los humanos dentro de tanta tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial que ya lleva muchos años, pero ahora, ¿cierto? Tal como decías tú, con la llegada del chat GPT fue una revolución. Y bueno, nosotros queremos saber también un poco de cómo tú te inspiras, porque si tú te vienes sumando recién a nuestra sintonía aquí en Pasaporte Digital, te quiero comentar que parte del currículum de Christopher, lo mencionamos al principio, es que él estuvo en la Universidad de Carnegie Mellon. Esta universidad se ubica en Pittsburgh, Pensilvania, y es uno de los más destacados centros de investigación superior de los Estados Unidos, sobre todo en el área de ciencias de la computación y robótica. Y actualmente la institución cuenta con sedes en California y en Qatar. Dicho eso, tenemos que saber qué conversabas con tus compañeros y cómo se inspiraban ustedes para el tema de, ¿cierto? Buscar innovación, buscar tendencias. Cuéntanos un poco para inspirar a todas las personas que nos escuchan y que se están también capacitando, ¿cierto? Y atreviendo a través de este podcast. Sí, mira, la experiencia de haber estado allá en Estados Unidos, en esa universidad, realmente fue bien impresionante. Yo también me impresioné de haber tenido la oportunidad de haber ido para allá. Eh, allá, ¿qué es lo que se daba? Que había una cultura, un choque cultural, digamos, porque gran parte de las personas o eran de, por ejemplo, había un grupo de Estados Unidos, muchos de India, muchos de China, y estábamos lo que yo llamaba el resto del mundo, donde estábamos los latinoamericanos y, digamos, los que hablábamos español, pero lo que sí hacíamos mucho era trabajo en equipo, ¿ya? Entonces nos tocaba hacer trabajo con gente, como te decía, de todos estos distintos países, y todos veníamos de teníamos backgrounds diferentes. Yo en ese minuto quizás era como de los más viejitos dentro del magíster, que llevaba ya como un par de años de experiencia laboral, y el resto eran personas que venían recién saliendo de la universidad o tenían distintos gustos, pero finalmente lo que nos impulsaba a todos era que nos gustaba mucho la tecnología, utilizar datos, y lo que también nos inspiraba harto en ese minuto era buscar algunos desafíos que había en algunas páginas web que publican desafíos, y también habían en esa empresa, perdón, en esa universidad, había muchas empresas que se acercaban y que traían propios desafíos de datos, ¿ya? Me tocó en su minuto ver un desafío, por ejemplo, de este que te comentaba al principio, había una empresa que produce películas, ¿ya? No voy a decir el nombre para recordar ahí por el NDA, pero estaban preocupados de cómo abordar la piratería. Y ellos dicen, mira, yo tengo toda esta información de cómo le va a mis películas en el cine, cómo le van a mis ventas de DVD, cómo funcionan mis ventas en Apple. Yo necesito que alguien pueda decirme, si, entre que sale la película y yo vendo la película en un DVD en esa época, en esos años, ¿cuánto tengo que esperar para poder maximizar mis ventas, reducir la piratería? Entonces, ahí todo el equipo comienza a pensar en distintas formas de poder abordarlo, pero como eran proyectos reales, digamos, con data real, eso inspiraba mucho al equipo a poder participar. Y además que teníamos la posibilidad de tomar clases con profesores que eran expertos en inteligencia artificial, en robótica, y podíamos ir a las facultades que estaban alrededor también y aprender mucho de ello. Entonces, eso también era como bien inspirador, las cosas que uno veía en la universidad, y de verdad era una experiencia inigualable. Y finalmente, gran parte de mis compañeros hoy en día están trabajando en distintas empresas en Estados Unidos, algunos volvieron a China, volvieron a India,
pero también se ve cómo llevaron ese conocimiento que aprendieron ahí a las distintas empresas. Entonces, cómo lograron implementar estas técnicas y estos algoritmos, y algunos de ellos hoy en día son también en roles de manager en algunas de estas grandes empresas tecnológicas como LinkedIn, Microsoft, etcétera. Tremendas experiencias y es como se van también forjando caminos, porque eso es parte de lo que nosotros queremos entregar aquí, que son las oportunidades, ¿cierto? Lo que decías tú, las conversaciones, las cosas que no hacen el clic, como dicen en Estados Unidos, cuando tienes el aha moment, cuando te, ¿cierto? Como cuando cayó la manzanita para darnos cuenta de las infinitas posibilidades que hay y de los espacios como este en el que te agradecemos un montón que te hayas tomado un tiempo, ¿cierto? De tu copiosa agenda para estar con nosotros. Pero antes de cerrar, en el minutito que nos queda, quiero que nos recomiendes algún podcast o libro o película que podamos ver, ¿cierto? Para inspirarnos o tal vez para mejorar, ¿cierto? Nuestras habilidades o simplemente para estimular nuestra imaginación. Así que el último minutito es todo para ti, Christopher, para que aprovechemos de cerrar con un mensaje para nuestros auditores. Vale, mira, hay una película que me encanta, y yo creo que la he visto como 20 veces, que se llama Moneyball. ¿Ya? También está el libro Moneyball, por si pueden leer el libro o ver la película. A mí me gusta mucho porque habla de una cultura del béisbol donde no se utilizaban datos, cómo cambió eso a través de la analítica, ¿ya? Y es un caso real de cómo lo aplicaron en los Oakland Athletics por ahí en el año 2001-2002. Entonces, para mí es realmente una inspiración de cómo cambiar una cultura de un mundo donde no creían en la data, de cómo poder impulsar eso y todos los problemas con los que se encontraron. Y estamos hablando no que lo implementaron en retail, ni en una manufacturera, sino que en un ámbito totalmente distinto, en algo que era el deporte, donde yo creo que los datos que habían era como el puntaje que sacaban en el partido y cosas de ese estilo. Entonces, se dieron cuenta que realmente había mucho valor en la data, ¿ya? Y yo encuentro que es una historia muy inspiradora en ese sentido de cómo poder cambiar, cómo poder lograr algo. Y en esa época tampoco era que tuvieran grandes capacidades tecnológicas, pero sí le dedicaron tiempo a entender un poco cómo eso impactaba, cómo podía cambiar y cómo modificaba la forma de juego, ¿ya? Entonces, les recomiendo esa película, Moneyball, véanla, o si que, bueno, lean el libro también, que es bastante bueno, tiene un poquito más de detalles que la película, pero es muy interesante y después pueden investigar más como de la historia, realmente de qué pasó y qué pasó con esas personas. Porque esa persona que antes que lo hizo en ese minuto en el béisbol, después se cambió a otro deporte y siguió implementándolo y así sucesivamente. Y eso hoy día inspiró varias historias relacionadas con eso. Así que full recomendada esa película y también es bastante buena, así que te lo recomiendo que la vean. Muchísimas gracias. Y para nuestros auditores, lo último, ¿cómo te podemos encontrar? A través de algún Instagram, LinkedIn, alguna página que quieras mencionarnos para poder estar en contacto contigo. Me pueden buscar en mi LinkedIn, no tengo ningún problema, me pueden ahí hacer un match y me pueden escribir, si necesitan ayuda con algo también yo los puedo ayudar, así que ningún problema si me hacen ahí un match en LinkedIn. Maravilloso. Muchísimas gracias nuevamente, Christopher Pope, por estar con nosotros en esta edición de Pasaporte Digital. Y ustedes no se vayan, que nos queda nuestra reflexión final antes de irnos. Ya volvemos con más Pasaporte Digital por Divox Radio.